Job capítulo 1. Ese tema lo iba a dar la semana pasada, pero tuvo Raúl la oportunidad de dar el tema, esas características que dio allá en Lucas sobre los padres, por ser el Día del Padre, pero pues todavía estoy, ¿verdad?, dentro del mes, la semana. No es el mes de la vergüenza aquella, sino que es el mes, ¿verdad?, de la familia, el mes de los padres, el mes, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, lo que Dios ha declarado. Oremos mucho por esto, hermanos, porque les decía hace ratito, los que no estaban, cuando inició este mes, estos manifestantes gays estaban diciendo que el mes de junio iba a ser el mes de ellos, pero no, hermanos, les estaban dando un día y ahora ya quieren agarrar todo el mes, el rato van a querer todo el año, ¿verdad? Ayer fue una marcha, fue la más grande, y es una vergüenza, y les estaba diciendo que mucho de nuestros destrozos en nuestro planeta, de las causas de lo que está pasando, no solamente es eso, ¿verdad? Es el pecado en general, de todos los pecados que está causando la descompensación del planeta, del mundo. Entonces, pensemos que sí, el pecado es muy gracioso, trae mucha diversión el pecado, pero está destruyendo. No somos llamados al pecado, somos llamados a la santidad. Estábamos viendo hace rato. Entonces, busquemos la santidad, desarrollemos la santidad, aunque no sea graciosa para nosotros, pero es la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, dejemos el pecado a un lado y busquemos la gracia de Dios, la santidad. Características de un padre. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse, de esta manera hacía todos los días. Quisiéramos mirar, ¿verdad?, cómo ver nosotros a un padre con buenas características, y solamente podemos encontrar en la Escritura las buenas características de un padre. No se encuentran, hermanos, en la sociedad, y lamentablemente les comento, pues no hay escuelas para papás
cuando uno va a ser papá, no hay escuelas para el matrimonio, ¿verdad? Cuando vamos a entrar al matrimonio o a ser papás, deberíamos buscar un consejo del pastor, o si el pastor no lo tiene, ¿verdad? Que sepa de alguien que tenga esa consejería matrimonial antes de, en y después de. Una buena consejería prematrimonial nos ayudaría mucho a entender qué es el matrimonio. Muchos pensamos que como todos se casan, todo el matrimonio es algo que todos hacen y ahí se meten todos, ¿verdad?, a ciegas. Cuando están adentro, caray, yo pensaba que era diferente, yo soñaba que era diferente, yo pensé que iba a pasar, pero por no tener un consejo ¿verdad?, pues cometemos errores. Igual, cuando no tenemos un consejo como papás, también cometemos errores. Y el mejor consejo lo tenemos en la palabra de Dios. El consejo perfecto lo tenemos aquí en la Escritura. Entonces, hacemos bien en mirar ese consejo que Dios nos da de su palabra. Atendamos siempre al consejo de Dios. No sé si esta mañana usted atendió al consejo de Dios antes que cualquier otra cosa. ¿Sí? ¿Qué buscó cuando se levantó? Mi celular, ¿quién me llamó? ¿Quién me mensajeó? ¿Qué hay en el internet? ¿Qué hay en la noticia? ¿O buscó la palabra de Dios? ¿Buscó palabra de Dios? ¿Verdad? Ahí está la inclinación de nuestro corazón, hermanos. Ese es el verdadero yo. Es el verdadero situación donde yo estoy realmente y hacia dónde quiero ir. Quiero quedarme allí, estoy analizando por qué me están sucediendo esas cosas que me están pasando mal, equivocadamente en las decisiones que tomo, y ahora me doy cuenta, pues ¿por qué? Porque en lugar de la Biblia estaba agarrando el celular. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar la amistad de la iglesia, estaba buscando otras amistades. ¿Por qué? Entonces, hermanos, el consejo de Dios es sabio. El consejo de Dios nos va a orientar hacia lo que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta. Características de un padre. Job, capítulo 1. Veo aquí a Job, ¿verdad?, con sus 10 hijos. No sé quién ha tenido 10 hijos o más, ¿verdad? Mi suegra, ¿verdad?, pero no está. Con un hijo a veces nos volvemos locos. Imagínense con 10. ¿Sí? ¿Qué hacía Job? Job, dice la Escritura, que era un ejemplo de fe y temor de Dios. Verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Salud. Una característica de un padre es esa fe y ese temor de Dios. ¿Sí? Job tenía el ejemplo del Padre Celestial y estaba siguiendo a este Padre Celestial. Estaba tomando el conocimiento de Dios y la confianza en Él. Yo me acerco a Dios, estoy viendo, Señor, qué es lo que tú deseas, qué es lo que debo hacer para tomar las decisiones con mis hijos. Era un hombre
perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas virtudes que debería tener todo hombre. ¿Sí? Todo hombre debería tener estas virtudes, y cuando nosotros, hermanos, como hombres, llevamos este ejemplo a nuestros hijos, ¿qué impacto vamos a dar a la vida de ellos? ¿Qué impacto vamos a darle cuando nuestros hijos ven que yo tengo temor de Dios? ¿Sí? Cuando mis hijos ven mi fe en Dios, cuando mis hijos ven mi amor por Dios, cuando mis hijos ven que mi primera relación en la mañana es con Dios. Aquí, les digo, ocupamos esa clase de padres, ¿verdad? Esa clase de hombres que den un ejemplo de fe y temor de Dios a sus hijos. No de palabra, sino de hechos. ¿Sí? Que yo les puedo decir y contar a todos que yo soy así, 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 pero mis hijos están viendo la verdadera fe, la verdadera relación con Dios. Hijo, confía en Dios, Dios te va a proveer. Y yo afanado y apurado y diciéndoles, ay, híjole, no me alcanza el día, no me alcanza el dinero, estoy agotado porque no tengo dinero, no me comprenden, no me entienden. Ah, caray, papá, ¿no que tenías fe en Dios? Papá, ¿no que estabas confiando en Dios? Entonces, ver, ¿verdad?, ese ejemplo en papá, yo creo que inspira mucho al hijo, sobre todo en papá. Es bueno tenerlo en mamá, es bueno tenerlo en los hermanos, en algún hermano, pero en papá impacta mucho. ¿Sí? Porque es el sacerdote de la casa, es el líder de la casa. Ver a papá de rodillas delante de Dios, qué maravilla, ¿verdad? Papá, quiero seguir tu ejemplo. Pero vemos a veces el papá incongruente, ¿verdad? Dice una cosa, va a la iglesia presentándose con una apariencia totalmente diferente a lo que es en la casa. Y lo vemos en la casa y decimos, qué hipócrita es mi papá. Entonces, no es bueno, ¿verdad?, que seamos incongruentes. Si vamos a tener una fe y ese temor de Dios, hermanos, es esencial para que podamos nosotros impactar a nuestros hijos. Démosle el ejemplo de fe y temor de Dios. Amemos más a Dios, amemos más a nuestro Señor, que ellos vean que no nos importa todo lo demás más que tener contento a Dios, tener satisfecho a Dios, que dependemos de Él, que vivimos para Él, que Él es el primer lugar en nuestras vidas. Job, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo creo que eso veían sus hijos en Job. Cuatro y 5. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellas. Y acontecía que habiendo pasado el día en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos,
porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Otra característica que tenía Job era un genuino interés por la vida espiritual de sus hijos. No está mal ver su crecimiento, su desarrollo en lo secular, en su avance secular, pero el primordial es el espiritual. Muchos padres a veces se enfocan tanto y se interesan tanto en que la gente vea, la sociedad vea cómo su hijo progresa en lo económico, en lo social, pero se olvida de la vida espiritual de su hijo, o lo deja a segundo o tercer lugar, hasta el último, de la vida espiritual de su hijo. ¿Estoy validando la vida espiritual de mi hijo? ¿Estoy checando cómo está mi hijo? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Estoy orando por él? ¿Me interesa su relación con Dios de mi hijo? Y eso cuesta, hermanos, cuesta tiempo con Dios, sacrificio con Dios. Allí Job dice que cuando sus hijos ya se reunían, venían pasados los días de la fiesta, enviaba y sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, 10, ¿verdad? Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. No a veces directamente, pero acá, algún pecadillo que se haya pasado ahí. Y dice, hacía esto siempre. Mi interés espiritual en la vida espiritual de mis hijos. Por lo que parecen, estos muchachos ya eran adultos. Posiblemente ya tenían sus hijos. Pero, dice, él todavía estaba interesado en su vida espiritual. Estaba checando su vida espiritual. ¿Cómo está la vida espiritual de ellos? Un tiempo que me quise apartar de las cosas de Dios, ya traía todavía coraje porque el Señor se llevó a mi padre pienso yo que no conoció a Cristo mi papá, porque rechazó la invitación que yo le hice y otros hermanos que arrimé a la casa, pero les digo, la palabra de Dios se le impartió. Escuchaba a un misionero a través de la radio, pero no lo seguía. Murió joven y posiblemente esté en el infierno. ¿Sí? Señor, yo le he hablado a muchas personas de ti, he hablado a gente, se ha convertido, a gente grande, papás se han convertido, y a mi papá, Señor, ¿no lo convertiste? Estaba enojado con el Señor con mucha rabia y quería dejar las cosas de Dios. Cuando nace Raúl, empiezo a ver que el camino que iba a llevar apartado de Dios, Señor, perdóname. Mi papá tuvo la oportunidad, se le presentaba uno u otro profeta para hablarle de Cristo y lo rechazó, fue su problema. Pero
no quiero, Señor, negarte yo a ti, y quiero que mi hijo ande en tu camino. Quiero que mi hijo siga tu camino. Estaba Raúl chiquillo, ¿sí? Cuando me lo imaginé que podía estar en las drogas, bebiendo, en el alcoholismo. Señor, perdóname, no, tengo que meterme más a ti. Estaba enfocado en el trabajo, sí, no me estaba portando mal, pero no me estaba portando bien, no estaba buscando a Dios, no estaba en el temor de Dios y no estaba obedeciendo a Dios. Yo quiero que mi hijo te obedezca. Yo quiero que mi hijo te obedezca. Qué difícil es guiar a un hijo en la vida espiritual. Pero, hermanos, ya les dijimos en el punto 1 que el ejemplo cuenta mucho. Pero sí, orando por él, orando por los dos hijos, constantemente, ahora 3, orando por ellos constantemente, checando su vida espiritual, velando por su vida espiritual. Sí van a tomar una decisión, pero sabiendo que fueron guiados hacia esto, conducidos hacia esto. Sí, me da gozo, satisfacción saber que Raúl ahorita está predicando la palabra de Dios. Fue a otra iglesia a predicar. Me hubiera dado mucha tristeza saber que él hubiera tenido una carrera con bastante dinero y que estuviera perdido. Me hubiera dado tanta vergüenza delante de Dios que él progresó económicamente, pero se fue al infierno. Es algo, ¿verdad, hermanos?, que tenemos que velar. Entonces, tuvo un genuino interés por la vida espiritual de sus hijos, Job. Estaba atendiendo esa necesidad de ellos, ¿verdad? Como lo hacía Loida, como lo hacía Eunice con Timoteo, ¿verdad? Velemos, ¿verdad?, por la vida, por la salud espiritual de nuestros hijos. Hacía otra característica que veo aquí, creo que de Job, de su esposa, era que mantenía unidos a sus hijos. Había una unidad en la vida de los hijos que pues alcanzo a detectar. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada día, en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas. Eran 7 muchachos, 7 hijos adultos, y hacían un banquete, una fiesta. Llamen a las 3 muchachas, a las 3 hermanas, y las traían a todos, y todos estaban conviviendo juntos ahí en esa unidad, en esa armonía. Mucho depende de nosotros como padres, ¿verdad?, mantener unidad en nuestros hijos. Muchos de nosotros a veces fomentamos que los hijos se dividan, que los hijos se odien entre sí, que los hijos se repelen entre sí. Pero debemos, como padres, sembrar la semilla de la unidad en nuestros hijos, que puedan verse unos a otros, que puedan convivir unos con otros, que puedan acercarse unos a otros, que no haya esa repelía, que no se repelen, ¿verdad? Pero esa unidad se mantenía gracias a que también creo que los hijos estaban buscando el temor de Dios, que los hijos estaban buscando a Dios en sus vidas. Y pues ellos se juntaban
vénganse todos. Cuando nosotros sembramos egoísmo en un hijo, qué difícil es. He entrado a casas donde la última que recuerdo, como 7 personas ahí, 8, en una misma casa, pero todos separados. No hay unidad. No hay ese pensamiento de unidad, de acuerdo. Entonces, debemos sembrar esa unidad. Llegaba a otra casa de un familiar, se sentía desde que uno llegaba el hostigamiento, ¿verdad? Esta persona, el padre sobre todo, era, por así decirlo, le podemos llamar el señor Contreras, porque todo lo que se le decía, siempre había algo contrario que señalaba que no estaba bien, pero contrario. ¿Sí? Todo estaba, todo era diferente en su mente. Y dividió a su familia, dividió a sus hijos, y nada más tiene 2. ¿Sí? Nada más tiene 2 y los dividió. Sembró egoísmo en sus corazones, sembró amargura, sembró que debían ser, mira, tu hermano es esto, y iba con su otro hijo, no hombre, tu hermano es lo, y los acababa ahí hablando mal del uno del otro. Eso no hace un padre, ¿verdad? Como padres debemos buscar la unidad de nuestros hijos, trabajar en la unidad de ellos. Esa unidad se la va a dar certeramente y completamente el Señor. Y veo otra última cosa aquí en Job. Dice que cuando Satanás pidió permiso a Dios para destruir lo que Job tenía, llegó el momento que también tuvo que pasar por el pesar de perder a sus 10 hijos Job. En un día, en un momento, acabando de perder todas sus riquezas, pierde sus 10 hijos. ¿Qué pasaría si perdiéramos hoy a nuestros hijos? Siempre pensamos que el padre se va a ir primero que los hijos, pero ¿qué pasaría si primero se van los hijos? ¿Qué pasaría? ¿Qué me pasaría si hoy se murieran todos mis hijos? El año pasado, si no mal recuerdo, este evento fue allí en Tlalnepantla, donde es Ricardo, ¿no? Donde se dejó el cerro. Este señor escuchó ruidos, salió, y cuando iba a regresarse, el cerro se estaba derrumbando y cayó a su casa, su mujer y sus hijos, en un instante. Él se salvó por el ruido, por ir a revisar a ver qué estaba pasando, pero en un ratito perdió a sus hijos. ¿Qué pasaría
Es una visión correcta de la paternidad, es la que Job tenía. Dios dio, Dios quitó. Sea su nombre bendito. Mis hijos no son míos, son de Él. ¿Sí? Él me los permitió, Él me los está prestando, pero son de Él. Son de Él y son para Él. Aprendamos a entregarle nuestros hijos al Señor, a dejarle los hijos al Señor, a dárselos por completo al Señor. Señor, son tuyos, son para ti. Tómalos, Señor. Y Señor, si se tiene que ir contigo ahora, adelante también, Señor. Adelante. ¿Verdad? Pero son del Señor. Dios da y Dios nos quita a los hijos en su momento si Él lo quiere así. Son de Él. Yo solamente soy un instrumento de la paternidad, ¿verdad? Pero no soy aquel que los creó. Solamente Dios me usó a mí para ser ese padre, para cuidarlos, pero no son míos en realidad, son del Señor. Esa visión que debemos tener de los hijos. No podemos acapararlos, no podemos adueñarnos, ¿verdad? Como si fueran totalmente nuestros. Un día tal vez tomen la decisión de irse de casa que se quieran casar o se quieran ir a vivir a otro lado porque ya son grandes. Pero el Señor dio, el Señor quitó, ¿verdad? Sea su nombre bendito. A veces pensamos, tu hijo, no te vas a ir de aquí, nunca te vas a ir de aquí. Te vas a quedar conmigo toda la vida. Mi mamá tenía ese concepto. ¿Sí? Yo la defraudé porque fui uno de los que me salí de casa muy chico. Pero no la dejé a ella. Siempre he estado en contacto con ella. Mis otros hermanos que estaban allí, que estuvieron allí, estuvieron más alejados de lo que yo estuve. Pero ella no entendía que Dios me estaba llamando, que Dios estaba queriendo otro propósito para mi vida allí. Dios da, Dios quita, ¿verdad? Son del Señor. Tienen que seguir su camino. Yo les guié, yo les mostré mi ejemplo, yo les enseñé a buscarse unos a otros, pero son tuyos. Son tuyos. Son totalmente para ti, Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Así como vemos buenas características en la Biblia de padres, también vemos malas características de padres en la Biblia, ¿verdad? Aquí nos muestra la importancia de ser un buen padre. Tener ese temor de Dios, esa fe en Él,
ese genuino interés por la vida espiritual de los hijos, haciendo trabajo de unidad en sus vidas. Y la visión correcta de lo que son los hijos para nosotros, que no son más que prestados por Dios para su plan. Amado Padre, deja tu enseñanza, tu palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Tú eres el verdadero Padre, Padre perfecto, Señor, y aprendemos de ti como padres para guiar a nuestros hijos. El mundo toma como modelo a sus padres cuando no sabe qué hacer, pero muchos se han equivocado, se han cometido errores muy grandes como padres, Señor. La sociedad del mundo nos quiere indicar cómo guiar a un hijo, y en lugar de guiarlo correctamente, lo hemos conducido al mal, Señor, a que se destruya a sí mismo, porque el mundo está mirando, Señor, un modelo, fijándose en lo material, solamente fijándose en el progreso humano, cuando se ha olvidado de ti. Ayúdanos a buscar siempre tu consejo, ayúdanos a estar cerca de Él, ayúdanos a tomarlo siempre en nuestro corazón. Pido, Señor, bendición para los papás que están aquí, para que, Señor, sigas instruyéndonos, sigas guiándonos, Señor, para ser, Señor, cada día mejores padres. Que podamos, Señor, ser temerosos de ti y apartados del mal. Te pedimos también, Señor, ahora también por la salud de nuestra hermana Juana. Ten misericordia, Señor, de ella, Señor. Te rogamos, Padre, para que te manifiestes allí en su vida, Señor, en su cuerpo. Haz el milagro, Señor, que tienes que hacer, Padre. Estamos en tu voluntad, Señor, y pedimos que tú te manifiestes de acuerdo a tu voluntad allí, pero sí es nuestro deseo que ella se recupere. Queremos verla nuevamente aquí, pero queremos, Señor, que sea primero tu voluntad. Pedimos por el hermano de la hermana Mimi, por su salud también, Señor. Haz tu obra allí, tu voluntad, y usa a la hermana Mimi, a su hermano Samuel, para convencerlo, Señor, que acá puede estar mejor atendido por ellos, Señor. Gracias, Padre, gracias por todo, por tu palabra, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.